No. Ok, listo. Espérame. Ahora sí voy a... Ok, ya iniciamos a grabar con la autorización de todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestra invitación. El día de hoy les habla Angie Herrera, psicóloga, especialista en curso de la Fundación Universitaria Sanitas, y John Alexander Ardila. Este es un trabajo que hemos realizado también con el apoyo de Gilda María Parra, quien también se encuentra en curso. Y vamos a hablar un poco sobre los mitos que hay alrededor de la salud mental y por qué las personas no acceden a los servicios de salud mental. Entonces, ese es uno de nuestros primeros objetivos, y el segundo es poder promover en ustedes a través de identificar y fortalecer factores protectores para ustedes y para sus familiares en el marco, pues, de salud mental. Iniciamos como entendiendo que la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las dificultades normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Las enfermedades y algunos de las enfermedades y trastornos mentales que encontramos acá, la podemos ver como en la imagen, es por ejemplo la anorexia, alucinaciones, la depresión, paranoia, estrés, esas son como algunas, y se entienden porque son afecciones que impactan en el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento de quien los presenta. Eso implica que generen unas dificultades en su interacción en el trabajo, en su estudio y en otras actividades de la vida cotidiana. Entonces quisiéramos preguntarles cuáles son algunos de los tipos de enfermedades mentales o afecciones mentales que ustedes conocen, que han escuchado, y les pedimos que en este momento pues puedan activar sus micrófonos y nos puedan contar 2 o 3 personas qué enfermedad mental conocen. La ansiedad. La ansiedad. La depresión. El estrés postraumático. Okay. Efectivamente, esas que nos mencionan son unas de las más comunes. En el marco de lo que implica un trastorno o una enfermedad mental. Los síntomas, normalmente, que una persona que sienta estos síntomas no quiere decir que tiene un trastorno de salud mental. Pero si los presentamos, si los vemos o los sentimos en nuestro comportamiento o en el comportamiento de las personas con las que convivimos, es importante dar el paso y acudir a profesionales especializados en el campo que los puedan ayudar. Algunos de esos son sentimiento de tristeza o desánimo, pensamientos confusos, dificultad para concentrarse, cambios de humor repentinos, desconexión de la realidad, cansancio, percepción de los espacios o evitación de compartir con amistades o realizar actividades que antes solían disfrutar. Entonces, digamos, como en este espacio estamos con personas que son cuidadores de familiares que tienen un diagnóstico por salud mental, seguramente han visto en sus familiares algunos de estos síntomas que son comunes y que es importante cuando los veamos poder prestarles atención y acompañar a nuestro familiar para que tome las medidas necesarias para su autocuidado. Son, vamos a iniciar por factores de riesgo, antecedentes de enfermedad mental de un pariente consanguíneo, esto quiere decir padres, hermanos o familia extensa, tíos, bueno, abuelos, situaciones estresantes de la vida. A veces los recursos personales con los que tenemos se quedan cortos para afrontar esas situaciones como problemas financieros, un divorcio o enfrentar un duelo, pues por muerte de un ser querido, por pérdida de la salud. En ese orden de ideas, es importante también tener presente que algunos de los síntomas que hablábamos se pueden presentar
cuando tenemos que afrontarnos a este tipo de situaciones. Y no por eso quiere decir que tengamos una enfermedad de salud mental, pero sí, si el síntoma se mantiene en el tiempo, es importante buscar ayuda profesional. Enfermedades crónicas, un daño cerebral por consecuencia de alguna lesión grave, experiencias traumáticas como la guerra, ataques con ácido o ser víctima de algún tipo de violencia. El consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, antecedentes de abuso o negligencia en la infancia, relaciones personales y afectivas limitadas y poco saludables y una enfermedad mental anterior. En el marco de los factores protectores encontramos la familia. La cohesión familiar es un factor que protege mucho para prevenir el desarrollo de un trastorno de salud mental o de una afección. Los compañeros de trabajo y amigos, es decir, tener una red de apoyo activa y funcional, personas con las que se sepa, digamos, la persona se sienta entendida, comprendida y apoyada. Realizar una actividad física, practicar la espiritualidad, saber manejar, controlar las emociones, poder conocer estos factores de riesgo que acabamos de conversar y trabajar en ellos y tener capacidad o habilidades para poder resolver conflictos. Bueno, aquí vamos con una parte muy importante y es, pues este título nos lo dice todo, es la salud mental no es cuestión de locos. Muchas veces pensamos que solamente las personas que catalogamos, mal catalogados como locos, son los que necesitan pues de la salud mental o buscar ayuda para su salud mental. Entonces aquí una pregunta y nos gustaría que ustedes nos dijeran por qué las personas con trastorno o problemas mentales no buscan ayuda. ¿Ustedes por qué creen que pase esto? 2 o 3 personas, igual como lo dijo Angie, que nos quieran dar su opinión respecto a esta pregunta y ya la resolveremos, pero es importante para nosotros conocer ustedes qué piensan de esto. Pues inicialmente porque son tildados por la sociedad, ¿no? Está mal visto que una persona acuda a servicios psicológicos o psiquiátricos porque ya los están tratando de locos. Sí, vemos mucho eso. Personas que tienen como temor al rechazo de la sociedad y no tienen la capacidad de afrontar de que tienen un problema, que tienen una necesidad, entonces por eso evitan como acudir a una ayuda psicológica. Pero en cuanto a eso también no solamente eres el que necesita ayuda psicológica, también la familia, porque la familia debe tener un apoyo para poder saber cómo debe afrontar las situaciones que se le van a venir más adelante. Sí, claro. Muchas gracias, Argenis, por esta apreciación y por esta respuesta. ¿Alguien más? Una última persona para que nos quiera compartir qué piensa respecto a esta pregunta. Pues yo creo que también está ligado con lo que decía pues las participantes anteriores y pues también como el que irán por la misma concepción de la sociedad que se tiene acá en Colombia, que las personas que sufren de depresión o ansiedad o algo así, pues ya sí inmediatamente buscan ayuda psicológica es porque están locos, básicamente. Bien. Es importante, todo eso que ustedes nos mencionan, efectivamente sí. Lamentablemente Colombia es un país que hay que desdibujar, en el que hay que trabajar mucho para desdibujar ese estigma frente a la salud mental. Pero más allá de eso, queremos contarles que hay unos factores que determinan el acceso a los servicios de salud mental. Uno de ellos es pues tener acceso a un sistema general de seguridad social en salud, ya sea contributivo, subsidiado o régimen especial. Porque es importante esto. Sabemos que hay mucho en qué trabajar en temas de salud mental, que se encuentran barreras en el sistema, pero es una puerta que ha salvado muchas vidas. Y que a veces, por ejemplo, las personas que tienen un régimen subsidiado creen que por su régimen no tienen ese acceso y sí, la ley les da el acceso a todas las personas. Entonces es importante tener esto presente. Lo segundo es que ese servicio nos garantice unas instalaciones propias
la disponibilidad de espacios y de servicio y el acceso a medicamentos. ¿Por qué a medicamentos? Porque muchos de los trastornos de salud mental implican un trabajo colaborativo con psiquiatría, en donde el psiquiatra prescribe unos medicamentos para poder generar ese balance en la química cerebral y la persona se pueda sentir mucho mejor. Eso siempre debe ir acompañado por la psicoterapia, que es la parte puntual que realiza el psicólogo clínico durante el acompañamiento. Otro aspecto que es importante es conocer las rutas de atención integral. Entonces, hay unas rutas que se han diseñado desde diferentes entidades para poder tener acceso a la salud mental y no todas las personas las conocen y por otro lado no siempre están tan bien articulados con los sistemas de seguridad social en salud. Entonces ese es un factor importante en el que se debe trabajar. Y la última y no menos importante es la demanda comportamental y es precisamente todo lo que ustedes nos venían mencionando, el desconocimiento frente a lo que estoy sintiendo, que genera temor, que además me genera la preocupación por el que dirán, tengo que tener pues la voluntad de poder tocar esa puerta y acceder a servicios de salud. El factor es la familia. Si mi familiar me indica que se siente mal, que lleva tristes semanas, veo que ha tenido cambios en sus hábitos de sueño, en sus hábitos alimentarios, entonces también es importante motivarlo para que acompañe, para que busque este tipo de servicios. Ahí no lo podemos negar. Y es que muchas personas han accedido a servicios de salud mental, ya sea por la demora en la asignación de las citas, ya sea por diferentes factores ya como de temas administrativos del sistema general en salud, dicen como no y desisten de tener un acompañamiento, lo cual pues genera a largo plazo complicaciones y no solo a nivel personal, sino también que empieza a impactar en otros ambientes y en otros entornos. Listo, como esta es una reunión muy interactiva, entonces tenemos otra pregunta para ustedes, también 2 o 3 personas que nos ayuden a contestarla y es, ¿qué mitos conocen sobre la salud mental? Puede ser que a veces, por ejemplo, y está un poco ligado con lo anterior que dijeron, y tiene que ver con que a veces las personas hacen un juicio sobre quienes tienen enfermedades de salud mental, diciendo que son débiles o que no tienen carácter o que no tienen una personalidad bien definida y por eso sufren de depresión o de ansiedad, por ejemplo. Gracias, Diana. Sí, ese es uno de los mitos. ¿Alguien más desea darnos su contribución? Tranquilos y tranquilas. Yo les voy a hablar de unos mitos que existen alrededor de la enfermedad mental y ustedes cuando me escuchen van a decir, ah, sí, yo sí he escuchado eso, sí he visto que eso pasa. Entonces, uno de los mitos es que los niños no tienen problema de salud mental. La mitad de los trastornos mentales presentan síntomas antes de que una persona cumpla 14 años. 3/4 de los trastornos de salud mental empiezan antes de los 24 años. Otro mito que hay es que las personas que padecen problemas de salud mental son violentas e impredecibles. Ese mito lo vemos mucho. Entonces, cuando vemos una persona que grita, que hace gestos, tendemos a tildarlo pues de una persona violenta o creemos pues que esta persona es violenta por aquello que le sucede en su cabecita. Resulta que no, la gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no tienen más probabilidades de ser violentas que otras personas. Otro mito que tenemos es las personas con necesidades de salud mental no pueden tolerar el estrés en un trabajo. Esto es totalmente falso. Las personas que tienen un diagnóstico de trastorno de salud mental, un trastorno mental, dice que estas personas son tan productivas como los demás. Inclusive los empleadores que contratan a personas con problemas de salud mental indican que estas personas tienen muy buena asistencia, que son muy motivados en su trabajo y aparte que son muy, muy, muy puntuales. Otro mito es las debilidades en la personalidad o las fallas en el carácter causan problemas de la salud mental, como nos decía Diana ahorita. Eso es cierto, es un problema, pero la realidad es que los problemas de salud mental no tienen nada que ver con ser perezoso o débil. Muchas personas necesitan ayuda para estar mejor, independiente de su carácter y su personalidad. Otro mito que encontramos es las personas con problemas de salud mental pueden deshacerse de ello si lo intentan.
Aquí nos regresamos un poco a lo que nos contaba mi compañera Angie, que es la voluntad. Sí, la voluntad ayuda mucho y todo depende, casi que todo lo que hacemos en la vida depende de la voluntad que tengamos para hacerlo. Pero no solo depende de eso, en ocasiones es necesario acudir a los profesionales en psicología y psiquiatría. Otro mito que hay es que no hay esperanzas para las personas con problemas mentales, y este es muy importante porque la gente o la familia se llena de desesperanza, creen que ya no hay una solución. Y la realidad es que muchos estudios demuestran que las personas con problemas de salud mental mejoran y muchos se recuperan totalmente. La recuperación se refiere al proceso por el cual las personas pueden vivir, trabajar, aprender y participar por completo en sus comunidades. Ahora que es mucho más visible esta problemática, hay muchísimos centros de ayuda que pueden encontrar las personas que tengan un problema de salud mental. Entonces, la terapia y la autoayuda son una pérdida de tiempo, es lo que dicen muchas personas, ¿no? Entonces, yo me tomo una pastillita y ya, me siento mejor. Resulta que el tratamiento para los problemas de salud mental varía según la persona y podría incluir medicamentos, terapia o ambos. Entonces, otro mito que tenemos es no puedo hacer nada por una persona con problemas de salud mental. Eso es totalmente falso. Los amigos y los seres queridos pueden generar un gran cambio. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden estar en contacto y comunicarle a esa persona que están dispuestas para ayudarle. Le ayudan a obtener servicios de salud mental, aprenden y comparten información sobre salud mental, especialmente cuando alguien dice algo que no es cierto. Por ejemplo, si escuchamos que alguien dice, es que esa persona o ella o él están locos, entonces podemos decirle no, porque ya tenemos la información que estamos recibiendo aquí. Eso no es cierto y no se puede llamar a una persona por ese apodo. Entonces, hay que tratar a las personas con respeto, las personas que tienen una enfermedad de salud mental, hay que tratarlas con respeto como a todos los demás. Y como yo les decía ahorita, negarnos siempre a definir a esas personas con una. Entonces vamos con lo que hablamos ahorita, el estigma social, ¿no? Hay tres clases de estigma: el estigma social, el autoestigma y el estigma institucional. Entonces, ¿qué nos dice el estigma social o público? Esto se refiere a las creencias o actitudes discriminatorias negativas sobre las afecciones de salud mental promovidas en el grupo cultural de uno o en la sociedad en general. Resulta que estas personas tienden a ser excluidas del común, entonces tienen muchísimas dificultades para lo que hablábamos ahorita de conseguir trabajo, inclusive de conseguir pareja y de tener una vida en sociedad. Otro que es muy, muy, muy delicado es el autoestigma, porque esa persona llega a creerse todo lo que escucha de él, ¿no?, en la sociedad. Entonces, internaliza las actitudes sociales negativas sobre las afecciones de salud mental y esto le impide muchas veces que quiera buscar ayuda, porque lo van a tildar, como decíamos ahorita, de loco o de enfermo mental. El estigma institucional, entonces esto se refiere a las políticas institucionales, gubernamentales y privadas que discriminan voluntaria o involuntariamente a las personas con afecciones de salud mental. ¿Cambió? Sí, ya cambió la PPT. Listo. Y entonces, ¿quién cuida al cuidador? Cuidar a una persona con un trastorno de salud mental puede llegar a ser muy desgastante. Puede llegar a generar que sintamos que nuestros recursos personales, económicos, están siendo desbordados por todas las exigencias que implica algunos de los trastornos mentales. Algunos de los síntomas que se pueden presentar como cuidador son el agotamiento mental, la ansiedad frente al cuidado, por saber si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, un poco la presión emocional, económica y la sensación de pérdida de libertad. Esto se ha catalogado científicamente como sobrecarga del cuidador y puede traer afecciones complejas para ese cuidador. Por eso es muy importante contar con un apoyo emocional por parte de un profesional calificado. Normalmente los terapeutas también generan encuentros con familia y esos son los espacios en los que ustedes como cuidadores deben aprovechar para manifestar si se sienten cargados, desbordados, pedir ayuda y poder acompañarlos en ese espacio emocional, tener una red de apoyo social y familiar activa y funcional. ¿Activa qué es? Pues que yo sepa quiénes son las personas que me pueden ayudar en caso de una emergencia y funcional, que esas personas efectivamente puedan generar un apoyo para el cuidado de mi familiar. Entonces, ya hemos hablado, digamos que alrededor de nuestra charla,
sobre todos los mitos, los síntomas que se pueden presentar cuando tenemos en casa un paciente con un trastorno mental, pero que también nosotros como cuidadores, ustedes como cuidadores, pueden presentar. Y por eso queremos contarles unas rutas a las cuales también pueden tener acceso ya para ustedes o para sus familiares. Entonces, Bogotá y algunas de las instituciones públicas y privadas han generado rutas y aplicativos de atención y acompañamiento a estas personas. Entonces, la primera línea es la línea 123 de emergencia, que como todos conocemos es la línea de la Policía Nacional. En caso de que nuestro familiar presente alguna situación en la que no sepamos cómo actuar, en la que si nos sintamos con la capacidad, podemos llamar a la línea 123 y desde allí nos van a brindar la orientación para poder saber cuáles son las acciones que debo tomar. En el segundo momento está la línea 106, el poder de ser escuchado. Esta es una línea de escucha psicosocial que está abierta para todas las personas de todas las edades y adicional tiene una línea de WhatsApp, es decir, ustedes se pueden comunicar allí 24 horas y allí van a tener un profesional en psicología que los va a orientar, los va a escuchar frente a las situaciones que puedan estar presentando. Por otro lado está la línea Calma, que es la que vemos allí en pantalla, es una línea nacional. Esta es dispuesta puntualmente para los hombres mayores de 18 años que son residentes en la ciudad de Bogotá. La llamada es gratuita y allí encuentran profesionales que también los escuchan y los orientan frente a las diferentes situaciones que puedan presentar en su vida diaria y que sientan que se están desbordando, que requieren algún tipo de ayuda. La línea Piénsalo. Perdón. La línea Calma está creada especialmente para hombres, pues porque se dice y se cree que para nosotros es mucho más difícil hablar de nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, allí van a encontrar personas capacitadas, profesionales que nos van a escuchar, nunca nos van a juzgar, nunca nos van a catalogar de nada, simplemente van a activar una ruta si es necesario, pero nos van a escuchar si eso es lo que necesitamos en ese momento. Entonces es muy importante que tengamos esta información por si tenemos a alguien en casa que lo necesita o nosotros mismos en algún momento lo vamos a necesitar o lo podamos necesitar, como sea, pero es entender que hay líneas y hay instituciones que nos brindan este servicio. Listo. Y tenemos la línea Piénsalo, que también tiene un WhatsApp. Y esta es una línea específica cuando ya sea nuestro familiar, algún conocido, tiene riesgo de conducta suicida. Entonces, allí podemos llamar, un profesional especializado nos va a orientar sobre las acciones que debemos tomar para que nuestro familiar, persona que conozcamos, vecino, en fin, pueda tener una pronta ayuda y nos van a orientar sobre las acciones que podemos tomar mientras llega la ambulancia o la persona que va a acompañar a quien está con el padecimiento, con el síntoma en el momento, para poder ayudarlo. Por último, está un aplicativo que también tiene línea que se llama Porque Quiero Estar Bien. Porque Quiero Estar Bien la crea la Fundación Santo Domingo y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Esta es una plataforma interactiva y tiene contenidos que enseñan a identificar y a manejar las emociones. Consta de varias secciones. Las fases de autorreconocimiento, entérate y regúlate son las 3 fases que tiene el aplicativo. Y allí, por ejemplo, en las fases de autorreconocimiento, entregan contenidos de reconocimiento emocional. En entérate ofrece información para cualquier persona para que aprenda a regular sus emociones. Y en Regúlate nos brindan ejercicios prácticos para que podamos incrementar la capacidad para manejar la emoción, el pensamiento y la conducta, el desarrollo de nuevas capacidades en temas de salud mental. Entonces, nosotros les vamos a compartir a sus correos electrónicos la presentación para que ustedes puedan tener allí como
las líneas muy presentes y pues ya damos apertura para inquietudes. Si alguno quiere hacer alguna inquietud, alguna precisión, pueden activar el micrófono. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes repetir, por favor, el número de Piénsalo? Claro que sí. El número de Piénsalo es 018.000 11 24 39 o el WhatsApp es 301 276 11 97. Dale, muchas gracias. Un gusto, Nicole. Bueno, creo que no hay inquietudes. Yo Esperamos. quiero hacer una anotación final y es que este espacio para nosotros los psicólogos clínicos es muy importante porque muchas veces hay mucho tabú para las personas para que las personas hablen de salud y de trastornos de salud mental y de trastornos mentales y poder tener acceso a esta información, pues no es que esté tan a diario, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante estos espacios y sobre todo más importante aún es que nos hayan escuchado y nos hayan dado la oportunidad de desmitificar esto que estábamos viendo sobre los mitos de salud mental y sobre todo conocer las rutas de acceso, todo lo que tiene pues la institucionalidad para apoyarnos en estos temas, porque sí están ahí y están para todos nosotros. A veces lo que pasa es que no los conocemos o tenemos miedo de buscar ayuda. Entonces la idea es no tener estos miedos, es humanizar la salud mental, es darse estos espacios para que se den estas charlas tan chéveres y que nos llegan de tanta información que podemos compartir, no solo con ustedes los cuidadores, sino con ustedes, a quien ustedes conozcan también que están pasando por una situación difícil, decirle, oiga, mire, hay estas líneas a donde le puede llamar, que lo pueden ayudar, puede activar una ruta para que esté mejor, para que esté muy bien y pues así evitar muchas cosas que no queremos que pasen. Listo, bueno, pues a todos muchas gracias. Esperamos que tengan una excelente tarde y bueno, quedamos muy atentos también. Así luego de este espacio surgen dudas para poder dar respuesta de manera pronta. Muchas gracias a todas y A a todos ustedes, por muchas este gracias. espacio. Vale, Gracias a muchas todos. gracias. 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 Muchas gracias.